La Primera Guerra Mundial siempre se ha visto como una guerra en blanco y negro. Era la única manera que tenían de filmar las imágenes del frente y las escenas recreadas para la cámara. Pero la realidad no era así. La realidad ocurrió en color. La masacre, las novedades, el choque, los levantamientos políticos, la victoria, la derrota. Los campos eran verdes, el fango pardo y las luces brillantes. Ahora, con la ayuda de la nueva tecnología por ordenador, se ha devuelto el color fielmente y con gran detalle al blanco y negro de la Primera Guerra Mundial. Por primera vez, esta serie contará la historia de la Primera Guerra Mundial tal como la vieron los que lucharon en ella. Primera Guerra Mundial en color. Catástrofe. La Primera Guerra Mundial fue una guerra a una escala que nadie había conocido o imaginado hasta entonces. Entre 1914 y 1918, unos 65 millones de hombres tomaron las armas. 10 millones murieron en la batalla. 20 millones quedaron irremediablemente heridos física o mentalmente. «90 años después, los pocos que sobreviven y lo recuerdan, los que tomaron parte, se reunieron en la puerta de Menin, parte de los viejos muros de Ypres, en Bélgica. Ellos salieron con vida, pero nunca han olvidado a los que no lo lograron». Muchos de los hombres que soportaron los peores peligros y miserias y experiencias terribles nunca volvieron a sus casas. En muchos casos, sus huesos aún están en el campo de batalla. Los demás millones que murieron en esa guerra eran estadísticas para recuento de futuros historiadores. Los que importaban eran los amigos, los hombres que cada uno tenía al lado, los que estaban en la misma trinchera, los del propio escuadrón. Los 5 formábamos un pequeño grupo y eso era lo que más me preocupaba. Cuando mataban a 4 o 5. Solo recuerdo sus apodos: Maud, Alan, Jack, Jill. Es lo único que recuerdo. Ojalá recordara sus nombres. La Primera Guerra Mundial fue realmente una guerra mundial. Se luchó desde las costas de América a las costas de Asia. Fue un choque de grandes imperios que destruyó a los antiguos y dio paso a los nuevos. Las dinastías se resquebrajaron. Una familia real fue asesinada y sustituida por el terror revolucionario. Fue una guerra que cambió el sentido mismo de la guerra. Apareció una nueva expresión muy temida: saltar la trinchera. Yo siempre rezaba. Algunos chicos se burlaban de mí, pero yo siempre le pedía a Dios que me ayudara a luchar como un hombre y a volver a casa sano y salvo. Si alguna vez te dice alguien que saltó la trinchera para atacar y no tenía miedo, es un gran mentiroso. Esa guerra brutal destruyó hasta la propia tierra. No queda ni un árbol.
Ni un metro cuadrado de terreno que haya escapado a la mutilación. No hay más que barro y agujeros de bombas. Y en el fondo de muchos agujeros, los cadáveres. Había armas horribles, minas enormes, frentes de artillería como no se habían visto jamás. A veces me maravillo de cómo podemos soportar la tensión de esta vida. Día tras día, noche tras noche, hora tras hora, bombas pesadas cayendo a cada minuto a pocos metros de ti, casi atontándote con el ruido de la explosión. El frente era algo horrible. Horrible. No entiendo cómo pudo sobrevivir alguien. No era solo el frente occidental. Los soldados del este de Rusia, que murieron a millones, eran los primeros que se preguntaban si todo aquello tenía sentido. ¿Qué estamos haciendo en esta guerra? Por mi sección ya han pasado cientos de hombres y por lo menos la mitad han terminado muertos o heridos en el campo de batalla. ¿Qué quedará al final de la guerra? El descontento favoreció las bases para una revolución que conmovió al mundo. Esto ya no es una capital, es un nido de ratas. Nadie trabaja, las calles están muy sucias, hay montones de basura apestosa en los patios. Me duele reconocer lo mal que está todo. Había un nuevo escenario para la guerra, el aire. Era tan criminal como las trincheras de abajo. Están matando a gente cada día. Mi mejor amigo estaba ahí una noche y al día siguiente en la comida ya no estaba. Estaba solo, luchaba solo y moría solo. Di un beso a mi madre. Lo recogí todo y le dije, adiós, mamá. No creo que volvamos a vernos. Las innovaciones tecnológicas eran fascinantes. Había aviones que despegaban desde la plataforma de un barco. Había aparecido el portaaviones. Lo primero que tuvimos que hacer fue aprender a despegar del puente frontal y a aterrizar de nuevo. Recuerdo que el capitán decía, es lo mismo que si os pusierais una pistola en la cabeza. Había naves de guerra enormes, pero curiosamente solo hubo una batalla naval a gran escala. En lugar de eso, se usó por primera vez a gran escala un arma muy traidora, el submarino, o barco bajo el agua, como lo llamaban los alemanes. Era tremendamente destructivo. Lo que aún hoy en día impresiona fue el coste en vidas humanas. Los nombres de los campos de batalla perduran en la memoria. Ypres, Verdún, el Somme, Passchendaele. Quienes lucharon en esos lugares fueron testigos de un sufrimiento nunca visto. Encontramos a un soldado de Cornwalls. Estaba destrozado por la metralla desde el hombro hasta la cintura. Tenía las entrañas en el suelo. A su lado había un charco de sangre y cuando nos acercamos a él, pidió que le rematáramos. Antes de poder rematarle, al cabo de 30 segundos, ya estaba muerto. Y la última palabra que dijo fue madre. Y esa palabra me ha obsesionado toda la vida, madre. Por fin, en noviembre de 1918, a las 11:11 del mes número 11, callaron las armas. Todo se detuvo. Y quedó algo que solo puedo definir como un silencio mortal. Y todos nos quedamos quietos. Nos miramos unos a otros porque de repente nos dimos cuenta de que no teníamos objetivos, no teníamos nada que hacer.
Al final de la guerra, los humanos habían vivido la experiencia más devastadora de la historia. Y dentro de esa experiencia, una pequeña decisión humana pudo cambiar una vida. Vi que el alemán venía hacia mí y pensé, no puedo matarlo, no quiero matarlo. Recuerdo que cuando me alisté en el ejército juré servir al rey y a mi país. Y no sé por qué, pero me vino a la cabeza lo que hizo Moisés al bajar de... Bajó el quinto mandamiento: no matarás. Y no pude matarlo. Tenía unos 5 segundos para decidirme. Le disparé por encima del pie y por encima de la rodilla. Le tumbé, pero no le maté. No envejecerán como hemos envejecido nosotros. La edad no les agotará, ni los años les condenarán. Cuando se ponga el sol y cuando salga, lo recordaremos. Muchas veces me pregunto si los sacrificios que hicimos valieron la pena. ¿Nos han condenado los años? Pero ¿cómo empezó todo? Se convirtió en una guerra de millones de personas, y en cambio el principio fue como el pinchazo de una aguja, la bala de un asesino en un país lejano que cambiaría el mundo. El 28 de junio de 1914 en Sarajevo, la capital de Bosnia. Lanzan una bomba a un coche. La bomba no alcanza a los ocupantes, que son el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria, y su esposa. La pareja real continúa con su visita oficial. Pocas horas después, el coche se detiene de nuevo y esta vez disparan una pistola. El príncipe de la corona de Austria y la archiduquesa Sofía son asesinados. Según los informes, el asesino forma parte de una organización terrorista respaldada por el gobierno de la vecina Serbia. Austria está de luto y decidida a castigar a los serbios. Aunque pocos se dan cuenta, ha empezado la cuenta atrás para la guerra. Cuando ocurrió lo de Sarajevo, la gente no se preocupó mucho. En los Balcanes pasaban cosas así constantemente. Era muy desagradable, pero desde el punto de vista británico se trataba solo de unos salvajes pintorescos con enormes y brillantes galones y unos nombres impronunciables. Y a nadie le preocupaba demasiado. El asesinato de Sarajevo parecía simplemente una pequeña interrupción en la época dorada de Gran Bretaña. En 1897, la reina Victoria celebró su jubileo de diamante. ¿Cómo aplaudieron a mi querida reina? Sentí un gran agradecimiento y una gran satisfacción por haber presenciado con mis hijas, mi marido y mis hijos esta gran, extraordinaria celebración. El imperio de la reina Victoria abarcaba una sexta parte del mundo. Los británicos se sentían los amos en el extranjero y una nación comercial y pacífica en su país. En 1901 murió la reina Victoria. Fue el final de una época. Londres es casi una ciudad de difuntos. Es como si la mano de un mago hubiera detenido de repente esa alegre vitalidad que corre por las venas de la gran urbe. El ritmo del paso de los soldados, la música de la marcha funeral de Chopin y el redoble de los tambores. Era como si todo el mundo en Inglaterra hubiera perdido a su padre y a su madre.
Pero la supremacía británica parecía asegurada. Solo una amenaza aparentemente pequeña se cernía sobre la Pax Británica: Alemania. Era un país unificado solamente desde 1871 y una potencia pujante en Europa, dirigida por el ambicioso Kaiser Guillermo II. Desde que se convirtió en emperador en 1888, el Kaiser estaba decidido a usar la nueva potencia industrial alemana para crear un imperio de ultramar. Para ganar ese imperio primero y conservarlo después, necesitaba una armada. Las ambiciones del Kaiser preocupaban a los británicos y las dos naciones empezaron a competir en una carrera de armamento naval. En 1908, en una entrevista para el Daily Telegraph, el Kaiser decía que solo estaba imitando a las demás potencias imperiales. Alemania es un imperio joven y pujante. Tiene un comercio internacional que se expande rápidamente y al que las legítimas ambiciones de los patriotas alemanes se niegan a poner límites. Alemania debe tener una flota poderosa para proteger ese comercio. La aparición de Alemania había reestructurado el mapa europeo. Alemania formaba una alianza con un imperio mucho más antiguo, el austrohúngaro. Juntos, esos poderes centrales dominaban el corazón de Europa. Pero la dinastía austríaca de los Habsburgo se estaba pudriendo desde dentro. Hasta los miembros de la familia real lo sabían. La fe en su propia importancia que perdura entre los Habsburgo pesa como una losa sobre Austria y es la causa de su decadencia moral. La oposición a Austria y Alemania la formaban la llamada Triple Entente de Gran Bretaña, Rusia y Francia. Francia había quedado destrozada por las revoluciones y fue derrotada por los prusianos en la guerra de 1870. Pero París seguía siendo la ciudad con más encanto del mundo. Siempre la recordaré como una ciudad maravillosa, donde vale la pena vivir durante 4 o 5 meses al año, aunque solo sea para mejorar la mente en una atmósfera intelectual y artística sin parangón. Rusia estaba gobernada por su autocrático emperador, el zar Nicolás II. Los rusos habían sido derrotados por Japón en la guerra de 1904-1905 y eso había provocado un primer intento fallido de revolución. La amargura de muchos rusos está resumida en una petición de los trabajadores al zar. Nos vemos obligados a mendigar. Nos vemos oprimidos. No se nos reconoce como seres humanos, se nos trata como esclavos. No tenemos ninguna fuerza, soberano. Se nos acaba la paciencia. Estamos llegando a ese punto terrible en que es mejor la muerte que seguir con este sufrimiento insoportable. Pero 6 años después, el zar y los líderes nombrados por él creían que el país volvía a estar controlado. Cada año de paz hace a Rusia más fuerte, no solo desde el punto de vista militar y naval, sino también desde el punto de vista económico y financiero. En 1914, aunque las voces que reclamaban un recorte de los poderes del zar se hacían oír cada vez más, Rusia era más fuerte que nunca. Mientras Rusia representaba al viejo mundo, al otro lado del Atlántico estaba el nuevo, Estados Unidos de América. Era un país democrático, descarado, optimista y a miles de kilómetros de distancia de las disputas que recorrían Europa. En su discurso inaugural de 1905, el nuevo presidente, Theodore Roosevelt, retrató su visión de un país bendecido por Dios. Queridos compatriotas, ningún pueblo de la tierra tiene tantos motivos de gratitud como el nuestro. A nosotros, como pueblo, se nos ha concedido poner los cimientos de nuestra vida nacional en un nuevo continente. Somos los herederos de la historia y, en cambio, no tenemos que sufrir ninguno de los inconvenientes que impone a los países más antiguos la mano muerta de una civilización desaparecida.
En 1914, Estados Unidos se hallaba a años luz de distancia del conflicto que estaba a punto de devorar Europa. El 28 de julio, exactamente un mes después del asesinato del príncipe Fernando por nacionalistas serbios, según los austríacos, Austria declaró la guerra a Serbia como venganza. Los austríacos se entusiasmaron, pero el complejo juego de alianzas europeas iba a desencadenar una catástrofe imparable. Salió a relucir todo el juego de las relaciones europeas. Resultó que Rusia era aliada de Francia, que nosotros éramos aliados de Francia y que Alemania era aliada del Imperio Austrohúngaro. Y estas relaciones, en lugar de frenar el proceso de la guerra, en cierto modo fueron las que llevaron al estallido del conflicto. Cuando el ejército austríaco invadió Serbia, los alemanes advirtieron a Rusia que si intervenía en la guerra a favor de los serbios, Alemania entraría en guerra con Rusia. El 30 de julio, los cañones austríacos empezaron a bombardear la capital serbia, Belgrado. Los serbios se volvieron a Rusia pidiendo ayuda. Los rusos eran protectores de los serbios y de todos los pueblos eslavos de los Balcanes, y no podían quedarse al margen si Austria amenazaba a Serbia. Y así, Rusia se vio arrastrada a una crisis internacional. Igual que los austríacos, los soldados rusos estaban impacientes por luchar. El espíritu de los soldados es excelente. Están animados por la firme creencia en la verdad y el honor de su causa. Y por suerte, no hay ningún motivo de nerviosismo o ansiedad. Entonces Alemania declaró la guerra a Rusia. Sin embargo, sus motivos eran otros. Su agresión había dejado al país cercado por la alianza entre Rusia, Francia y Gran Bretaña. La guerra llegaba en el momento más adecuado. El pueblo empezó a pensar en lo que le esperaba. En las calles se veían reservistas por todas partes. Parecía que la gente estuviera dispuesta a entrar en guerra a la menor señal. Yo me preguntaba si esta exhibición de espíritu militar era una forma de darse valor o un sentimiento auténtico. Nadie podía imaginar realmente lo que nos traería una guerra. Francia, ante la provocación de Alemania, movilizó sus tropas. El comandante en jefe francés, Joseph Joffre, llamó a sus soldados al orden, pero algunos solo se encontraban confusos. Guerra. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo dice. Sería una locura no creerlo. Guerra. La gran guerra europea. No, no puede ser verdad. Las tropas alemanas se dirigieron a la frontera con Bélgica. Los estrategas alemanes consideraban que un ataque rápido a través de Bélgica sería la forma más sencilla para entrar en Francia y adueñarse de París. El 3 de agosto, un lunes festivo, los británicos recibían la noticia sin poder creerla. Esta mañana, a la hora de desayunar, nos enteramos de que se ha declarado formalmente la guerra entre Francia y Alemania. Alemania ha declarado a Bélgica que si sus tropas pueden pasar sin ser molestadas por territorio belga, protegerá sus intereses en el tratado que se firme al final de la guerra. Bélgica se ha negado indignada y el rey de los belgas ha pedido ayuda al rey Jorge de Inglaterra. Había una fuerte corriente de simpatía hacia los belgas en Gran Bretaña y mucha gente decía, por Dios, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados o actuaremos como gente decente? El 4 de agosto, el ejército alemán entró en Bélgica. Por fin, ya tengo órdenes. Por favor, mamá, intenta no perder nunca de vista lo que yo he comprendido. Si en estos momentos pensamos en nosotros mismos y en nuestros seres más cercanos, seremos mezquinos y débiles. Debemos mantener una visión amplia y pensar en nuestro país, en nuestra patria, en Dios. A medianoche del 4 de agosto,
Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Para entonces todas las naciones de Europa habían sido arrastradas a la confrontación. Pero la creencia general era que todo habría terminado para Navidad. Es una situación sin precedente alguno en la historia mundial. Se cree que cuando empiece la guerra, 14 millones de hombres se verán implicados en el enfrentamiento. Creo sinceramente que Gran Bretaña no tenía otra opción. Era una superpotencia, la mayor superpotencia de Europa. Si había que hacer una gran demostración de fuerza en Europa, Gran Bretaña debía participar. No podían quedarse mirando y dejar que Europa se derrumbara. Había un ambiente casi de alegría. Como diciendo, ahora vamos a luchar y a hacer algo útil. No nos dábamos cuenta de lo que significaba la guerra. Eran enemigos de Inglaterra y lo único que le interesaba a un chico de esa edad era que iba a luchar por Inglaterra. El ejército alemán arrasó Bélgica sin dificultades. El 14 de agosto entraron en la capital, Bruselas. Los civiles trataron de resistir y Alemania tomó venganza, ejecutando de una sola vez a 600 belgas inocentes. Algunos soldados alemanes empezaron a asustarse de lo que habían desatado. Ver a esa gente asustada, hombres, mujeres y niños, era algo horrible. Hasta los soldados alemanes tenían miedo, esperando los tiros que les llegaban desde todas partes. Los civiles belgas tuvieron que huir. Hay familias con 7 u 8 niños siguiendo la vía. El ferrocarril es su única esperanza. Los jóvenes no entienden nada. Los demás preguntan dónde les llevarán. Es un desastre que no se puede contar. Los alemanes avanzaban y Gran Bretaña se preparaba para librar su primera guerra importante del último siglo. Desde hacía más de 100 años, desde la batalla de Trafalgar, la Armada británica había dominado el mar. En julio de 1914, la Armada formó en Spithead, frente a la isla de Wight, para que el rey Jorge V pasara revista. Era una imagen impresionante, pero el ejército británico siempre se había visto mucho menos importante que la Armada, y era mucho más reducido que sus rivales del continente europeo. En otoño de 1914, el primer ministro británico, Herbert Asquith, explicó al pueblo de Gran Bretaña y a su imperio que se enfrentaban a la mayor emergencia de su historia. Todos, hombres y mujeres, debían cumplir con su deber. Recuerdo concretamente un regimiento escocés, con su traje típico, y era muy emocionante ver cómo desfilaba ese regimiento al son de las gaitas. Esas faldas escocesas moviéndose al unísono tenían algo que me emocionó. Nos emocionaron a todos. Lord Kitchener de Khartoum fue encargado de reclutar un ejército de voluntarios, inicialmente de 100.000 hombres. A finales de 1914 ya se habían alistado 1 millón. Me alisté como voluntario el 2 de septiembre de 1914. Unos 30 compañeros de trabajo se alistaron conmigo, todos juntos. Los jóvenes soldados salían para el frente desde todos los puntos del imperio. Sus familias quedaban atrás y solo podían esperar y rezar. Mi querida madre, no te desanimes y confía en la providencia. Estoy seguro de que volveré sano y salvo de esta. Voy a luchar por Inglaterra. Es algo grande y glorioso. Lo mejor que puedes hacer por mí es estar alegre y, sobre todo, escribirme a menudo. Y cuéntame todas las novedades.
Los maridos y las esposas temían el momento de la separación. Me siento y me quedo mirando como una idiota su maleta junto a la pared. Luego él saca un libro del bolsillo. ¿Ves? Tu libro de sonetos de Shakespeare ya están donde estarán siempre. ¿Quieres que te lea alguno? Está pálido y le tiemblan los labios, pero tiene la voz firme y serena. Y pronto me dejo caer al suelo y me siento entre sus rodillas, y mientras lee, deja caer una mano sobre mi hombro. Así, hablando, llorando y amándonos abrazados, nos quedamos dormidos. El alto mando envió la fuerza expedicionaria británica a Bélgica para detener el avance del ejército alemán. El 23 de agosto chocó literalmente con los alemanes en la ciudad de Mons. Su primer día de combate les sorprendió. La infantería enemiga avanzaba, según uno de nuestros soldados, en columnas de amasa. Se derrumbaban, segados rápidamente. Venían en oleadas, con valor y sin desfallecer, cayendo en cuanto llegaban a la línea frontal de muertos y heridos. La rapidez con que disparábamos nos sorprendía a nosotros mismos, y hasta el peor tirador daba en el blanco, porque solo tenía que disparar contra la masa de uniformes marrones. Esas tácticas nos fascinaban, y después del primer impacto, al ver a los hombres caer impotentes bajo nuestro fuego, nos dieron una gran sensación de poder y de placer. Era tan fácil. Pero aunque los británicos no perdieron terreno y causaron una enorme cantidad de bajas en Mons, las fuerzas francesas retrocedían en el frente y los aliados tuvieron que emprender una retirada general. El ejército alemán siguió avanzando a través de Bélgica y entró en Francia. Al mismo tiempo, al sudeste de la frontera franco-alemana, el ejército francés había empezado a atacar intentando penetrar en territorio alemán. Ese combate fue conocido como Batalla de las Fronteras. Debré y yo fijamos la vista en la sierra que se recortaba al este, la que se interponía entre nosotros y el destino. Más allá había otros soldados como nosotros, hombres que nos matarían si no les matábamos a ellos. Los soldados franceses se lanzaron de cabeza contra la artillería alemana. A nuestro alrededor, los explosivos y la metralla de todos los calibres explotaba y salpicaba nuestras posiciones con balas y esquirlas. La muerte parecía inevitable. El ejército francés fue rechazado y el ejército alemán pasó a la ofensiva. La batalla de las fronteras se convirtió en un desastre para los franceses. Los franceses perdieron unos 200.000 soldados solo en el primer mes de la guerra. Y esta es una de las grandes imágenes del viejo ejército francés atacando con sus coloridos uniformes y los oficiales con sus guantes blancos, sufriendo una masacre al enfrentarse con los rifles y ametralladoras de los defensores alemanes. Miles de franceses cayeron prisioneros y los soldados alemanes se adentraron cada vez más en Francia. París ya estaba a la vista, pero para llegar tenían que cruzar antes el Marne, a 50 kilómetros de la capital francesa. El comandante en jefe francés, el general Joffre, recibió una llamada desesperada del gobernador militar de París, el general Gallieni. Nuestra artillería es anticuada, las municiones escasas, las tropas insuficientes y de baja calidad. Tenemos poca capacidad para resistir. Entonces Gallieni hizo algo extraordinario. A falta de medios de transporte militares, organizó todos los taxis de París para que llevaran a sus soldados al frente a unirse con el ejército de Joffre. Joffre desató un contraataque franco-británico que desconcertó al ejército alemán. Hicimos huir a los alemanes. Estábamos furiosos y además éramos otros, en cierto modo, unos veteranos. Muchos de nosotros a los 20 años ya habíamos luchado en 3 batallas. La batalla del Marne fue el punto de inflexión del primer año de guerra. El avance alemán fue detenido en seco y sus comandantes se dieron cuenta de que habían sufrido un tremendo revés. La ofensiva alemana en el frente occidental ha sido aplastada. El milagro del Marne ha salvado a Francia.
Lo llamaron milagro, porque fue un ataque tan bien disfrazado, tan bien lanzado, que cogió a los alemanes totalmente por sorpresa. De repente, todos sus planes, sus ambiciones se hicieron pedazos. Y fue entonces cuando la guerra se convirtió en un conflicto que iba a durar muchísimo tiempo. Al mismo tiempo, en el frente del este, al otro lado de Alemania, las primeras semanas de guerra habían sido testigos de rápidos ataques y contraataques de Alemania, su aliado Austria y su contrincante Rusia. Todo empezó con la invasión austríaca de Serbia, que fue precisamente el detonante de la guerra. La invasión no fue tan fácil y tranquila como esperaban los austríacos. Cuando los austríacos invadieron Serbia, iban muy decididos a castigar a esos malditos monos balcánicos y a demostrarles lo que valía un ejército poderoso. Pero olvidaron que los monos balcánicos llevaban mucho tiempo en guerra y tenían más experiencia que los pobres austríacos. Nunca habían librado una guerra. Solo una muy pequeña en Bosnia hacía 25 años. Maniobraron con muchas pretensiones al atacar Serbia y salieron bien escarmentados. En menos de 6 semanas, los serbios echaron a los austríacos de Serbia. Al mismo tiempo, la otra mitad del ejército austríaco también combatía en una lucha feroz contra un enemigo mucho más importante de Austria y de Alemania: Rusia. Cuando estalló la guerra, el ejército regular ruso era el más numeroso de Europa, con casi 1,5 millones de soldados. Pero a pesar de lo modernos que se veían los vehículos blindados con los que desfilaban orgullosos los comandantes del zar, el ejército ruso era poco flexible. Un observador británico escribió la siguiente comparación. Era como un musculoso campeón de los pesos pesados, al que por culpa de su volumen le faltaran agilidad y rapidez, quedando así a merced de un oponente de menos peso, pero más fibroso e inteligente. Pero el ejército ruso sorprendió a todos penetrando rápidamente en Austria, ante el horror de los soldados austríacos. Para nosotros fue un golpe tremendo saber que los rusos habían penetrado tan a fondo. Pero al desánimo que siguió a esta sorprendente revelación le sustituyó la emoción de enfrentarnos tan pronto al enemigo. Fritz Kreisler entró pronto en combate. A unos 20 metros a la derecha de mi compañía, un hombre saltó por los aires con un grito de agonía y cayó desplomado, herido de muerte. Entonces sentí una corriente fría en mi mejilla. Un gran fragmento de metralla pasó silbando por el aire y se hundió en la tierra, furiosamente, salpicándolo todo de arena. Nos quedamos en el suelo jadeando y agotados, con el corazón a punto de reventar del esfuerzo. Frente al ataque ruso, los austríacos perdieron 350.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Al mismo tiempo, más hacia el norte, los rusos invadían el este de Alemania. Los comandantes alemanes, los generales Hindenburg y Ludendorff, reunieron sus fuerzas para resistir el avance ruso. El 26 de agosto, el ejército ruso y el ejército alemán se enfrentaron en la que se conocería como Batalla de Tannenberg. Un testigo inglés describió la magnitud sin precedentes de este combate. El frente de esta tremenda batalla era muy extenso, y los rusos presumían de tener 3 millones de soldados. Se recurrió al cuerpo a cuerpo más a menudo y a mayor escala que en todas las batallas anteriores, incluso en campo abierto. Tannenberg fue una victoria famosa para Alemania. Sus comandantes lo celebraban. Se ha librado una de las batallas más brillantes en la historia del mundo. La batalla ha sido una victoria gloriosa para todos los soldados y oficiales y para todo el país. Alemania y el Imperio Austrohúngaro lo celebran. El mundo guarda silencio. Casi 100.000 soldados rusos cayeron prisioneros. Otros 50.000 cayeron muertos o heridos.
Al cabo de pocas semanas, Alemania había rechazado la invasión rusa y estaba decidida a intentar otra vez abrirse paso por el oeste. El 19 de octubre de 1914, los alemanes atacaron a las fuerzas franco-británicas en la ciudad de Ypres, en Bélgica. La primera batalla de Ypres, en muchos sentidos, fue un momento decisivo para el conflicto en el frente occidental de 1914. Fue el último espasmo de la guerra móvil, la última oportunidad auténtica que tuvieron los alemanes de abrirse paso. Una gran masa humana nos atacaba, corriendo con todas sus fuerzas, justo enfrente de nosotros, a menos de 50 metros. Se veía una gran masa de alemanes que temblaba. Nunca he disparado tanto en tan poco tiempo. La primera batalla de Ypres, que duró 3 semanas, fue una masacre de una magnitud desconocida y horrible. En nuestro frente hemos perdido miles de soldados, muertos, heridos o capturados. ¿Y qué hemos obtenido a cambio? ¿Una trinchera? ¡Qué desperdicio de vidas humanas! No solo eso, vidas jóvenes. Ypres definió lo que sería la guerra en el frente occidental durante 3 años y medio. Un equilibrio de fuerzas apuntalado en las trincheras y dominado por la muerte y las penurias. En esos momentos no había ningún sistema de drenaje en las trincheras. Por eso casi siempre ibas metido en el agua y en el fango hasta las rodillas. Con tanta lluvia y al anochecer, las trincheras empiezan a presentar un triste aspecto. Veo correr a los ratones por el camino mientras hago la ronda y alguna rata salta sobre un saco de arena en lo alto de un parapeto. El trabajo vuelve a empezar cuando amanece. Hay más centinelas, un destacamento sale por agua, otro trabaja para mejorar el parapeto y las alambradas y así todo. Algunos soldados, al despertar, se han encontrado una rata metida bajo la manta a su lado. Las hay a millones. Algunas son enormes, casi tan grandes como gatos. Tenías que aprovechar para dormir cuando podías. De puro agotamiento, y al despertar te encontrabas las ratas hambrientas corriéndote por encima y mordisqueándote el equipo. Los malditos piojos solo se están quietos cuando estás medio congelado. En cuanto entras en calor, empiezan a picarte como locos. Te picaba todo. Los malditos bichos te chupaban la sangre y te volvías la chaqueta al revés para sacártelos de encima. Al día siguiente volvías a estar lleno de piojos, porque los huevos que ponían se abrían por la noche. Volvías a estar lleno de piojos. No valía la pena perder el tiempo. Aquí se ven las cosas de una forma muy distinta. Todo parece tan inútil. Un día tras otro en las trincheras, tan expuestos. Pero en realidad pasa muy poca cosa. Claro que hay bombardeos de vez en cuando y es maravilloso lo que pueden soportar los soldados. Los oficiales duermen muy poco. Siempre hay rondas de vigilancia, siempre atentos a la menor señal de ataque. El otoño de 1914 daba paso al invierno y los hombres del frente cada vez creían menos en las promesas de una guerra corta. No sabes lo aburrido que es esto de las trincheras, ni lo mucho que ataca los nervios, ni lo lejos que vemos el final de la guerra. Parece que la guerra tendrá que seguir hasta que los alemanes estén exhaustos, lo que puede llevar algún tiempo. Mira, Flum, esta guerra es horrible, y ahora que han empezado a usar granadas y bombas con mucha frecuencia es peor que antes.
Algunas de las líneas están a unos 25 metros de distancia y están llenas de agua y de fango. Hace mucho frío y mucha humedad. Y estoy seguro de que a ninguno de los 10 millones de soldados que luchan en esta guerra les parecería mal que se firmara la paz mañana mismo. En la Navidad de 1914, esas ideas de paz provocaron uno de los incidentes más notables de la guerra. En algunas zonas del frente, los soldados dejaron las armas y se encontraron en tierra de nadie. Y a la luz de los focos estábamos todos, ingleses y alemanes, charlando y fumando juntos a medio camino entre los dos frentes. Un grito de alegría brotó de amigos y enemigos. El grupo estaba demasiado lejos para oír lo que decían, pero al fin oímos un alegre «Buenas noches, feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos». Y con eso volvimos cada uno a nuestras respectivas trincheras. Después nos pasamos toda la noche cantando con el enemigo, una canción tras otra. Los altos mandos de ambos bandos se aseguraron de que esas confraternizaciones no se volvieran a producir. Los soldados que se habían lanzado a la guerra empezaban a ser conscientes de la situación en la que les habían metido sus líderes. En esa época no teníamos el cerebro, como diría, lo bastante desarrollado como para comprender lo que era la guerra, y todo el mundo decía que para Navidad habría terminado. Y llegó la Navidad y no se terminó.